Va. Bien, profe, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. bien, Gracias. de Dios. Vamos a arrancar, si les parece, con un repaso de lo que vimos la clase pasada. Les comento, lo que yo voy a dar en la clase de hoy es un breve repaso de la parte general en relación a qué se entiende por suspensión del contrato de trabajo, cuáles son las características y nos vamos a centrar fundamentalmente en las causales económicas y disciplinarias, los requisitos de la validez, los plazos máximos, los salarios y los salarios de suspensión, ¿sí? El resto lo vieron ya con el doctor Bianchedi la clase pasada, ¿o estoy equivocado? No, no es cierto. Yo estaba en la clase, pero quiero saber qué opinan ustedes. Sí, ya lo vimos, profe. Bueno, les aviso que alguien tiene que tomar la posta porque en medio de la presentación van a tener que leer 2 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. Así que los que estén tomando la clase con una computadora y no con un celular, vayan a la página www.infoleg.gov.ar, busquen por ley la Ley 2744 y tenganla abierta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque si no vamos a demorar mucho cuando le pida que lean los artículos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien lo va a hacer? Listo. Sí, profe. Sí. Listo. Arranquemos con el repaso. Empiecen. A ver, ¿qué se entiende por suspensiones? ¿Qué son las suspensiones? A ver, ¿qué es lo que le quedó claro de este instituto? Que desde ya les aclaro que es un instituto muy particular. Yo llevo siendo abogado 14 años y no quiero errarle, pero es prácticamente único en el derecho del trabajo esta figura de suspensión de ciertos efectos del contrato. En la mayoría por no decir todos el resto de los contratos existentes, cuando suceden este tipo de cosas se rompen y después se vuelven a iniciar. En el derecho del trabajo, o sea, esto que estamos estudiando es hiperespecífico del derecho del trabajo. ¿Qué les significa esto? ¿Qué es para ustedes esto que estamos viendo? Suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. ¿Qué es? Cric, cric. Sí, como dijo el doctor Bianchedi la clase pasada, cuando les dio accidentes y enfermedades inculpables, ¿qué vieron que se suspendía ahí en ese tema concreto? A ver, vamos por parte. Si yo soy un trabajador en relación de dependencia y jugando al fútbol me quiebro la pierna y no puedo ir a trabajar por 2 meses, ¿el contrato de trabajo se rompe? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, produciría lo que una suspensión por accidente inculpable puede ser. ¿Suspensión de qué? O sea, de trabajo. Claro, de no tener que ir a trabajar. Pero ¿Qué es eso? No, de las obligaciones que tienen tanto el trabajador como el empleador. El trabajador como el empresario. Y del empresario también, ¿no es cierto? Trabajador, empleador. Claro. ¿Y qué se suspende? ¿El contrato? ¿Qué es lo que concretamente se suspende? ¿Qué es lo que separa? La prestación del servicio. Perfecto. Esto es este famoso instituto que solo lo tenemos muy incorporado los laboralistas, digamos, o a un civilista o a alguien que haga derecho comercial. Le hablas de suspensión de ciertos efectos del contrato y te miran diciendo, me está hablando de chino básico. Específicamente, cuando se dan las distintas causales, que es lo que vamos a analizar un poquito ahora,
algunas causales específicas y sobre todo el régimen general, por aplicación del principio de continuidad, ¿sí? Y por el principio de que los contratos de trabajo se presumen celebrados por tiempo indeterminado, esto ya lo vimos, el contrato, cuando suceden estas cosas en particular, se suspenden ciertos efectos, pero no se rompe el contrato. ¿Por qué pasaría esto? ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? Porque es ajeno al contrato, digamos. O sea, no derivó del contrato. Acá vamos a ver que algunas cosas derivan de la voluntad de las partes, ¿no? No, sí, pero me refería a que, o sea, por ejemplo, si te lastimás jugando la pelota, o sea, como que no tiene relación con el trabajo, digamos. O sea, Está bien, como una actividad que estaba haciendo por aparte, digamos. Eso está claro, pero vos, si estuviste la clase pasada y prestaste atención, si yo juego al fútbol y me rompo la rodilla y no puedo ir a trabajar por 2 semanas, yo no pongo a disposición de mi empleador mi fuerza de trabajo, pero sin embargo recibo la remuneración. Y exactamente la misma remuneración que recibiría si estuviese trabajando. Y no fue culpa del empleador que yo me rompí la rodilla, yo estaba jugando al fútbol con mis amigos. ¿Qué se suspendió ahí? ¿Por qué se suspende? Se suspende la prestación de servicio porque el trabajador está imposibilitado de prestarlo, de poner a disposición del empleador. Perfecto. Y lo que ustedes tienen que entender de este instituto, ¿sí? Lo más importante que ustedes tienen que entender de este instituto, es que el contrato de trabajo es un contrato muy particular y muy específico, que ya lo hemos definido 1000 veces y lo vamos a seguir definiendo, es cuando una persona física se obliga a poner su fuerza de trabajo a disposición de otra persona física o persona jurídica a cambio de una remuneración bajo su dependencia. Ese es el contrato de trabajo, ¿sí? El trabajador, en el marco del derecho laboral, es un sujeto de preferente tutela. Y para toda sociedad organizada y capitalista como la nuestra, el contrato de trabajo forma parte fundamental de la vida económica del país, ¿sí? Si no existiría contrato de trabajo, no existiría fuerza de trabajo. Si no existiría fuerza de trabajo, ni contrato de trabajo, no existiría capital. Por lo tanto, tiene un régimen muy particular y en este momento es que la ley dice, che, cuando pasen ciertas cosas a este contrato que es tan importante para el intercambio económico de nuestro país, no lo vamos a romper, no se va a romper el contrato de trabajo. Lo que vamos a hacer es ponerlo en pausa. ¿Sí? Eso es suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Al contrato de trabajo lo vamos a poner en pausa. Ahora, ustedes tienen que saber qué implica esa pausa que vamos a poner. ¿Estamos? ¿Se está quedando un poquito más claro este instituto que vuelvo a preguntar y repregunto y vuelvo a lo mismo? Porque no es algo común, no es algo normal, algo natural. Es una causal de fuerza mayor, que ya la vamos a analizar un poquito más adelante. El contrato se rompe, no se pone en pausa, ¿sí? Cuando estamos hablando de un contrato intuite personae en el derecho civil o de prestación personal, y la persona no lo puede prestar al servicio por lo que sea, el contrato se rompe. Acá, en el derecho laboral, el contrato se pone en pausa. No se rompe porque lo que busca la normativa es la subsistencia, ¿sí?, del contrato de trabajo. Volvemos a ponernos los anteojos de los principios del derecho del trabajo, ¿sí?
Vamos a ver el tema ahora, repasemos el tema de accidentes y enfermedades inculpables. ¿Qué son los accidentes o enfermedades inculpables? Es cuando el empleador no tiene la culpa, digamos, de lo que le haya sucedido al trabajador. Cuando el empleador no tiene culpa. Que haya realizado en el establecimiento, digamos. Cuando el accidente o la enfermedad no tiene vínculo directo, ¿sí?, con la actividad laboral, ¿sí? Eso es un accidente o una enfermedad inculpable. La ley de riesgo de trabajo, ya lo van a ver, define de manera muy amplia lo que es accidente de trabajo. Es un hecho súbito e imprevisto sucedido en ocasión o circunstancias del trabajo. Es muy amplio lo que para la ley de riesgo de trabajo es un accidente de trabajo, ¿sí? Los accidentes o enfermedades inculpables son accidentes o enfermedades que no tienen vínculo con el trabajo, ¿sí? Ejemplo, me rompo la rodilla jugando al fútbol. Otro ejemplo. Accidente de tránsito. ¿Yendo a trabajar o no yendo a trabajar? No, en la calle así. Perfecto, porque si estamos yendo a trabajar, entra dentro de lo que es accidente in itinere, que también ya lo vamos a ver y está cubierto por la ley de riesgo de trabajo. Otro ejemplo. Me agarra coronavirus ahora. Ah, mira, tocaste un tema muy particular. Vos sabés que el coronavirus, según la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, es una enfermedad que se presume laboral dependiendo de la actividad que desarrolles. Se tiene que hacer un trámite específico y en muchos casos, si te agarras coronavirus, la RT tiene que cubrirte. Se tiene que hacer un trámite específico. Pero entraríamos dentro de lo que ya vamos a ver, porque me va a tocar a mí darle ley de riesgo, las enfermedades no... ahí se me fue la palabra. No listadas, ¿sí? Las enfermedades no listadas por la ley de riesgo de trabajo. Hoy en día, si vos prestás servicio en relación de dependencia y te agarra coronavirus, tu empleador tiene la facultad de demostrar que esa enfermedad no fue inculpable, sino fue en el marco del derecho del trabajo, perdón, en el marco de la relación laboral, y si entramos en el marco de una enfermedad laboral, el que se hace cargo de los salarios no es el empleador, salvo en los primeros 15 días, sino que es la RT, y además, si llegaríamos al peor desenlace, que es la muerte, la indemnización no la paga el empleador, sino que la paga la ley de riesgo de trabajo. Otro ejemplo. Un resfrío. Cualquier ejemplo, ¿sí?, que no tenga vínculo o relación con el trabajo. Me parece que no prestaron mucha atención a la clase pasada, ¿no? Porque el otro día estaba mucho más participativo. O es viernes, o es muy viernes. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos opciones? Bueno, ¿cuáles son los plazos? Los plazos de conservación del empleo. Los plazos de enfermedad. Paga. ¿Eran 6 meses, profe? ¿6 meses? Me parece. 3 O un meses. año. O dos periodos de 6 meses, una cosa así. De 3 a 6 y de 6 a 12. ¿Cuál es la otra variable? Ya les voy ayudando bastante. 3 a 6, 6 a 12. Teniendo en cuenta la antigüedad y teniendo en cuenta si tiene o no carga de familia. Muy bien, Guillermo. Perfecto. ¿Y cuál es la antigüedad? ¿De 0 a cuánto? 5. A 5. Perfecto. Entonces, de 0 a 5, ¿sí?, es de 3 a 6 meses, ¿sí? 3 meses de 0 a 5 y más de 5 o 6 meses si no tengo carga de familia, ¿sí? ¿Estamos? Y de 6 a 12 si tengo carga de familia. ¿Estamos? Se duplican los plazos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. ¿Esa licencia es paga o no es paga?
Sí, profe. ¿Y cuánto se paga? El salario completo, o sea, lo que debería recibir si estuviera trabajando. Perfecto, Sol, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo de esa enfermedad inculpable no recupero la plenitud de mis capacidades? Vamos a un ejemplo trágico. Voy en un auto, tengo un accidente o en una moto y me cortan la pierna. ¿Qué pasa? Me conservan el puesto de trabajo hasta 1 año. Hay que adecuar las actividades a la nueva capacidad del trabajador. A ver, vamos por partes. Una vez finalizada la licencia paga, existe lo que se llama el periodo de conservación del puesto de trabajo. ¿Cuánto tiempo es ese periodo? 1 año. ¿Es paga o no pago? No pago. No pago, perfecto. ¿Para qué? La ley de contrato de trabajo da la posibilidad que el trabajador se recupere en ese tiempo, en el caso de que no se haya recuperado en los plazos de licencias pagas, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos con el tema de si pierdo capacidad laborativa? Y no puedo desempeñar mi puesto de trabajo. Tienen que dar una tarea acorde a la nueva capacidad. Si la tiene el empleador, la obligación de él es darnos la tarea acorde a la nueva capacidad. Perfecto. Si no las tiene, ¿qué pasaba en el supuesto que no las tengan? Uno puede darse por despedido. Se da por si no las tiene, se rompe el vínculo laboral y la indemnización equivale al 50% de lo que correspondería si la relación laboral se rompiera por despido. ¿Sí? Sí. Y si el empleador no me quiere dar tareas y tiene la posibilidad, La indemnización es del doble. la ley establece que en ese caso el vínculo laboral se rompe y el empleador debe pagar el 100% de la indemnización, es decir, el artículo 245 completo, ¿sí? Ahora, y esto lo planteo, Ceci, también, porque me lo plantearon el otro día y me pareció muy interesante. Sí. Hoy en día, en el derecho laboral está muy en discusión el tema de los eventuales despidos posteriores a enfermedades inculpables y empieza a jugar el tema de la discriminación. ¿Sí? Entonces, hay despidos que se nulificaron por discriminación, es decir, se convirtieron en un acto nulo porque hubo una discriminación por el tema de salud. ¿Sí? Se despidió a un trabajador por un tema de salud. Ahora, en este supuesto que la propia ley establece esto, se podría plantear la inconstitucionalidad también, ¿no? Y decir que es un despido discriminatorio, por más de que esté normado por la propia ley. Seguro que sí. Entonces, en concreto, ¿cuál es la recomendación? Si a ustedes les toca asesorar a un empleador que tenga la posibilidad de asignarle nuevas tareas y no lo quiera hacer, yo les recomendaría que lo asesoren diciendo que lo hagan, porque el riesgo que corren es la posibilidad de un despido discriminatorio, ¿sí? ¿Y qué pasa si el trabajador tiene una incapacidad equivalente al más del 66% de la capacidad obrera, es decir, una incapacidad absoluta? Voy en un auto, tengo un accidente y quedo en silla de ruedas. Y mi tarea debe ser, no sé, algo que tenga que caminar. ¿Qué pasa en ese caso? Artículo 212, cuarto párrafo. Pagarle la indemnización completa del 245. Exactamente, por más de que no haya tenido nada que ver el empleador en esto. Este artículo y este párrafo, aunque no lo crean, trae un montonazo de problemas en la vida
real, sobre todo en las empresas en las que empiezan a tener envejecido su plantel de trabajadores. Hay trabajadores que tienen más de 30, 35 años de antigüedad y se incapacitan al 100% por una cuestión etaria, ¿sí? ¿Qué pasa en ese caso? Tiene que venir el empleador y pagar 35 meses de sueldo. Es todo un tema el artículo 212, cuarto párrafo. Yo entiendo que se trata de un instrumento de la seguridad social en cabeza del empleador, pero lo tienen que tener en cuenta porque es así. Incluso mediando renuncia. Es un derecho adquirido. Si un trabajador se incapacita por el total de la capacidad obrera, trabajando, aunque sea de una manera inculpable, el empleador tiene que abonarle la indemnización normada en el artículo 212, cuarto párrafo. ¿Qué más quieren que repasemos? ¿O empezamos nomás con la clase? Silencio estampa. ¿Empezamos con la clase? Después repasamos esto, ¿eh? ¿Estamos? ¿Arrancamos? Sí, profe. Sí, profe. Arranquemos. Ahí voy a compartir. Wait a minute, please. ¿Se ve? Sí. Bueno. Ahí el otro día el crack de todos los cracks, que el contador Alanis me enseñó a cómo hacerlo para que yo les pueda ver la cara y no pude hacerlo, así que yo sigo viendo el PowerPoint. Así que hay que practicar, doctor. Así que ustedes me ven la cara a mí, yo no le veo la cara a ustedes, pero obviamente que cualquier cosa me interrumpen o me frenan o lo que sea. Lo mismo, ya tuvieron clases conmigo y voy a tratar de ser hacerla lo más participativa posible. Bueno, repasemos un poquito, ¿sí? Lo que veníamos hablando. La suspensión es una característica particular del contrato de trabajo contemplada en la Ley de Contratos de Trabajo. ¿En qué consiste? En la interrupción transitoria de alguna de las obligaciones y prestaciones de las partes, ¿sí? Esta interrupción transitoria solo puede durar un tiempo determinado y afecta a algunas de las obligaciones, no a todas. Lo más importante que ustedes tienen que entender acá es que el contrato sigue vigente y solo se limitan ciertos efectos, ¿sí? La suspensión, y esto es muy importante, es una manifestación del principio de continuidad del contrato de trabajo y de la estabilidad, a diferencia de los contratos civiles y comerciales. ¿Cuál es la finalidad? Mantener el vínculo vigente y evitar la ruptura del contrato de trabajo para no perjudicar ni los intereses de la empresa ni los intereses del trabajador, y además por la especial importancia que tiene para cualquier país las relaciones laborales. ¿Cuáles son las notas características que tienen las suspensiones? Siempre son temporarias, tienen que tener un límite en el tiempo. Tienen que surgir de una causal imprevista que puede o no depender de la voluntad de las partes. Pueden o no pueden devengar salario dependiendo qué tipo de suspensión tengamos. Ya vimos que cuando estamos hablando de una enfermedad inculpable, devenga salario. Ahora, cuando veamos las causales de falta o disminución de trabajo o de fuerza mayor, no devenga salario, ¿sí? Esto también es muy importante. Siempre subsisten dos prestaciones fundamentales que también son los anteojos parecidos a lo de los principios que ustedes tienen que ponerse cuando analicen una relación laboral, que es el deber de buena fe,
Esto es pregunta de examen, ¿no? Siempre preguntamos cuál es el deber concurrente de ambas partes. El deber de buena fe, artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y la obligación de no incurrir en concurrencia desleal por parte del trabajador. Suele pasar que el trabajador esté con alguna suspensión de los ciertos efectos del contrato de trabajo y que incurra en una concurrencia desleal. Eso es causal de despido. La antigüedad en el puesto de trabajo, que ya vimos que tiene un montón de incidencias en el contrato de trabajo, ya sea para calcular el salario. ¿Se acuerdan que uno de los ítems que tenían que calcular el salario, cuál era el parcial? ¿Cuál era uno de los ítems que tenían que calcular el salario en el parcial? La antigüedad. La antigüedad. Entonces, y para sacar una indemnización, ¿qué variable tienen que tener siempre? Lo vamos a ver en la clase que viene, pero ya lo repetimos muchas veces. La antigüedad. La antigüedad. Entonces, esto es muy importante. La antigüedad, o sea, se computa esta suspensión como antigüedad para el puesto de trabajo dependiendo la situación. Si fue una causal culpa del trabajador, como por ejemplo, una culpa o voluntad del trabajador, como por ejemplo, una situación de disciplinaria o de excedencia, ¿sí? No se computa como antigüedad. Ahora, si fue una decisión del empleador por causas económicas o fuerza mayor, o incluso, que esto es importante para que lo sepan porque se da en la práctica, una licencia para ocupar cargos gremiales se computan como antigüedad. Imagínense el pobre empleador, vamos a poner un ejemplo, pero para que sea risible, no porque sea real, del señor Cavalieri. ¿Saben cuántos años lleva siendo el secretario general del centro de la Federación Argentina de Comercio? Armando Cavalieri. Toda la vida del sindicato. Más de 40. Imagínate que tenga que volver a su puesto de trabajo. Claro. O fallezca. ¿Quién tiene que pagar la indemnización esa? Claro. Bueno, acá se dio un caso muy particular, ¿no? Con el ex secretario general de la UTA. Fue como secretario general de la UTA como 25 años, dejó el puesto y falleció a los 6 meses. ¡Ay, Dios! La empresa tiene que hacerse cargo de la indemnización del DOC 47 de ese trabajador, Claro. que hacía 27 años que no trabajaba para él. No estaba. ¿Sí? Sí, bueno. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan cuándo se computa la antigüedad, ¿sí? Y obviamente siempre subsisten los derechos indemnizatorios. ¿Cuáles son las principales causales de suspensión del contrato de trabajo? Accidentes y enfermedades inculpables, que ya lo vimos, desempeño de ciertos cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales, que ya lo vieron, que ya lo vimos, causas económicas, disciplinarias y suspensión preventiva, que vamos a ver ahora, licencia por maternidad y estado de excedencia, que lo vamos a ver cuando veamos trabajo de mujeres y adolescentes. Suspensiones por causales económicas y disciplinarias. Esto es lo que vamos a ahondar puntualmente en esta clase, ¿sí? La suspensión por causas económicas, falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las de razones disciplinarias se caracterizan porque surgen de una decisión unilateral del trabajador. Perdón, del empleador. Una decisión unilateral del empleador. Durante la suspensión, el trabajador deja de prestar servicios y el empleador no paga remuneración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por causales económicas, que hay dos: falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. Y por razones disciplinarias es decisión unilateral del empleador y no se cobra remuneración. Y en el caso de la sanción disciplinaria, ni siquiera computa para la antigüedad. ¿Estamos? ¿Cuáles son los requisitos de validez? Son 3. Tiene que fundarse en justa causa, tiene que tener plazo fijo y determinado y se tiene que notificar por escrito al trabajador. ¿Estamos? Vamos a lo que entendemos por justa causa. El empleador está obligado a
dar ocupación y a pagar remuneración, ¿sí? Y eso lo tiene que hacer dentro del marco de la buena fe, la colaboración y la solidaridad. Estos son deberes fundamentales del empleador, ¿sí? Es decir, para excluirse de esos deberes, tiene que tener una justa causa, ¿sí? Ahora, para que la suspensión esté basada en falta o disminución de trabajo, no tiene que ser imputable al empleador, ¿sí? Es decir, la falta o disminución de trabajo no tiene que ser imputable al empleador. Y después existen, artículo 219, dos causales más, razones disciplinarias y fuerza mayor. Esta enunciación del artículo 219 no es taxativa, ¿sí? Porque hay dos suspensiones más que son las del artículo 153 y 224. ¿Quién lee el 153? Tenían que tener la ley abierta. Sí, dale tiempo, lo deben estar buscando. No hay problema, yo hasta eso me tomo un Ya lo mate. encontré, profe, si quieres se lo leo. Lea. Falta de tiempo mínimo es esa, ¿no? Léelo a ver si me equivoqué, tal vez me puedo equivocar. Cuando el trabajador no llegase a totalizar el tiempo mínimo de trabajo previsto en el artículo 151 de esta ley, gozará de un periodo de descanso anual en proporción de un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo, computable de acuerdo al artículo anterior. En el caso de suspensión de las actividades normales del establecimiento por vacaciones por un periodo superior al tiempo de licencia que le corresponda al trabajador, sin que éste sea ocupado por su empleador en otras tareas, se considerará que media una suspensión de hecho hasta que se reinicien las tareas habituales del establecimiento. Dicha suspensión de hecho quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos por los artículos 218 y siguientes, debiendo ser previamente admitida por la autoridad de aplicación la justa causa que se invoque. ¿Qué significa eso? Póngame un ejemplo, a ver. Se los pongo yo al ejemplo. Yo tengo una empresa textil y por lo que sea, la cierro un mes entero al año, ¿sí? Tengo que justificar el motivo por el cual cierro la empresa textil durante un mes del año, es decir, trabajo 11 meses y un mes la tengo cerrada. ¿Qué pasa con el trabajador que le corresponden 14 días de vacaciones y no que le corresponden 30? ¿Sí? Es la famosa, o no famosa, pero la normada suspensión de hecho. ¿Qué significa? Yo como empleador, para no pagarle, ¿sí?, el salario a ese trabajador porque tengo cerrada la fábrica durante un mes, tengo que cumplir con el artículo 18, es decir, tener justa causa, establecer un plazo fijo para la suspensión y notificársela por escrito y además pedir autorización a la autoridad administrativa. Pero se da esta particularidad que no solo tenemos 3 causales de suspensión, como habla el artículo 219, que estamos hablando de falta de disminución de trabajo, no imputable al empleador, razones disciplinarias y fuerza mayor, sino que también tenemos una más en el 153, que es la suspensión de hecho. ¿Quién lee el 224 para que analicemos 2 segundos la suspensión preventiva? ¿224? Yo lo leo si quiere, profe. Suspensión preventiva, denuncia del empleador y de terceros. Cuando la suspensión se origine en denuncia criminal efectuada por el empleador y ésta fuera desestimada o el trabajador imputado, sobreseído, provisoria o definitivamente, aquel deberá reincorporarlo al trabajo y satisfacer el pago de los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva, salvo que el trabajador optase, en razón de las circunstancias del caso, por considerarse en situación de despido,
En caso de negativa del empleador a la reincorporación, pagará la indemnización por despido, a más de los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva. Si la suspensión se originara en denuncia criminal efectuada por terceros o en proceso promovido de oficio y se diese el caso de la privación de la tara de hecho relativo o producido en ocasión del trabajo. ¿Qué significa este artículo? Y acá viene un tips práctico. ¿Este artículo qué define? ¿O qué situación es la que está normando? Viene un trabajador, comete un delito en el ejercicio de su tarea como trabajador. Vamos a un ejemplo claro, se roba algo, ¿sí? ¿Qué hace ese empleador? Lo denuncia penalmente y dice, Juancito me robó tal cosa, ¿sí? Si esa denuncia es falsa, ¿sí? O no logra acreditarse en sede penal y ese trabajador queda absuelto del delito de robo, el empleador no solo que lo tiene que reincorporar al puesto de trabajo, sino que encima le tiene que pagar los salarios caídos. Si no lo reincorporase, tiene que pagarle la indemnización más los salarios caídos, ¿sí? Eso norma. ¿Cuál es la cuestión práctica de esto? Nunca primero que traten de no asesorar ustedes frente a un despido con justa causa de un trabajador, ¿sí? Salvo que sean hiperespecializados y que incluso, por ejemplo, el contador Alani, que es hiperespecializado, cuando tiene que ver un despido con causa, lo deriva un abogado. Les digo pues me pasó de que me compartió una situación. Pero traten ustedes de no asesorar. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Si viene un empleador y dice, che, mirá, Pepito me robó tal cosa, ¿qué hacemos? Lo despidamos con causa, sí, pero no pongamos la imputación del delito. Porque si ponemos la imputación del delito, entramos en las previsiones del 224. ¿Y cuál es el tema? Nosotros para en el derecho del trabajo acreditar una injuria grave, es decir, que Pepito sustrajo tal cosa o fue desleal o hizo tal cosa, tenemos ciertas normas para acreditar ese hecho. En materia penal es totalmente distinto. Y en materia penal rige por antonomasia el principio de inocencia y hay un montón de nulidades alrededor del proceso penal que pueden hacer caer el proceso más... puede haberse cometido el delito más fácil de probar que por una nulidad procesal esa persona que cometió el delito queda libre. Si esa persona queda libre y nosotros como empleadores pusimos como causal ese delito, no solo que lo tenemos que reintegrar, sino que le tenemos que pagar todos los salarios caídos, y si el trabajador no quiere reintegrarse, le tenemos que pagar los salarios caídos y encima indemnizarlo como si lo despidieran. ¿Estamos? Por eso es muy importante el artículo 224 para que no lo usen. La suspensión preventiva en los términos del artículo 24 no la usen, ¿sí? El segundo párrafo del 224 es cuando un trabajador comete un delito penal fuera del ámbito de su trabajo. En principio, ¿sí? Ese contrato de trabajo se suspende todos los efectos porque está privado de la libertad. No hay obligación de pago de remuneración por parte del empleador. Y nunca vi en la práctica que luego de que recupere la libertad vaya a pedirle trabajo a su ex empleador. Es más, generalmente en el medio el empleador rompe la relación laboral con justa causa y más cuando estamos hablando de algún delito grave, ¿sí? Pero el 224 y esta suspensión preventiva es una figura muy compleja de utilizar y no es recomendable que se utilice. Distinta es la situación que nosotros en una empresa tengamos la presunta comisión de una falta grave por parte de algún trabajador. ¿Sí? Cualquier sea la falta grave, ¿sí? Se robaron cosas, se perdieron cosas, lo que sea. Frente a esa situación, lo que se puede hacer es una investigación interna, ¿sí? Para poder dilucidar efectivamente si esta presunta falta existió o no existió.
ahí nosotros podemos suspenderlo al trabajador. ¿Para qué? Para que no entorpezca en la investigación que estamos haciendo dentro de la empresa. Ahora, esa suspensión, para que sea válida, es siempre paga. Se notifica al trabajador y se dice, usted queda suspendido o exceptuado de prestar servicio de tal día a tal día porque se está investigando la presunta comisión de una falta. El trabajador no va a trabajar, pero percibe la remuneración. ¿Sí? ¿Para qué me detengo en el 224? Para recomendarle y decir, no la utilicen. ¿Sí? No la utilicen. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿Seguimos? Bueno, sigamos. Damos por entendido que sigamos. El empleador es el que debe establecer claramente cuál es la causa de suspensión, ¿sí? Y esa causa de suspensión tiene que estar prevista en la ley. Vamos, ya tenemos 5, ¿sí? Falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, fuerza mayor, disciplinaria, suspensión de hecho o suspensión preventiva. El que va a terminar analizando esta situación, ¿sí? Es decir, la causal, si es que es realmente válido o no, es un juez, ¿sí? Si es que constituye realmente justa causa, ¿sí? Y se va a tener en cuenta el deber de ocupación, el deber de buena fe, etcétera, etcétera. Ustedes tengan en cuenta que estas suspensiones son muy estrictas los requisitos porque se está excluyendo al empleador de las obligaciones más importantes, que primero y principal, dar la dación de tareas, dar ocupación, pagar la remuneración, ¿sí? Siguiente requisito, sí o sí tiene que establecerse un plazo específico de duración. Lo que se recomienda es que se diga cuándo empieza y cuándo termina. ¿Cómo se computan? Por días corridos. Y esto es muy importante, ya lo vamos a ver más adelante, nunca se pueden exceder los máximos establecidos por la ley. ¿Sí? Requisito número, dijimos cuál era el otro requisito. Entonces tenemos establecer específicamente cuál es la causa, plazo determinado y notificación por escrito. ¿Sí? Cuando nosotros preguntemos cuáles son los requisitos para la suspensión de cierto efecto del contrato de trabajo, tienen que contestar notificación por escrito, causal clara y plazo determinado. ¿Estamos? ¿Cuáles son los plazos máximos que establece la ley? Los plazos máximos en el tema puntual de suspensión de ciertos efectos de los contratos de trabajo, estamos hablando de año aniversario, no estamos hablando de año calendario, ¿sí? ¿Cuáles son los plazos máximos? Para falta o disminución de trabajo, 30 días. Razones disciplinarias, 30 días. Fuerza mayor, 75 días. En conjunto, es decir, si sumamos falta o disminución de trabajo, razones disciplinarias o fuerza mayor, no puede superar los 90 días. ¿Estamos? Che, ¿estamos muy dormidos o yo estoy muy aburrido hoy? Porque la otra vez se participaban un poco más. Es que hoy creo que es viernes y vienen de parciales, de finales y deben estar un poco trasnochados, deben estar yendo a la fiesta. Pucha, estamos... Bueno, entonces, en concreto, falta de disminución de trabajo, 30 días, razones disciplinarias, 30 días, fuerza mayor, 75, en conjunto no pueden ser más de 90. El decreto 529 del 2020 y sus sucesivas prórrogas estableció una pausa a estos plazos, porque si ustedes se acuerdan, durante el año pasado tuvimos un montón de tiempo con suspensiones pactadas por el artículo 223 bis, que ahora lo vamos a ver un poquito. No vamos a profundizar mucho, pero lo vamos a ver. En principio, el artículo 223 bis tiene exactamente los mismos plazos. Si nosotros ponemos falta de disminución de trabajo, no pueden ser más de 30 días, o fuerza mayor no pueden ser más de 75. El año pasado, y todavía seguimos en pandemia, la fuerza mayor fue mucho mayor a 75
75 días, ¿sí? ¿Cómo se computan estos plazos? Por año aniversario. ¿Cuál es la mejor forma de computarlo al plazo? Es decir, yo pongo de la sanción que estoy viendo, me tengo que retrotraer un año para atrás. Ejemplo, si el empleador decide suspender por causas disciplinarias el 20 de julio del 2020, el año se cumple el 20 de julio del 2019. Tenemos que irnos para atrás para no comernos superar el plazo, porque si superamos el plazo, el trabajador se puede dar por despedido. ¿Sí? Acá lo dice, si la ley de contrato de trabajo establece que si el empleador excede cualquiera de estos plazos, ya sea en forma individual, reitero, falta de disminución de trabajo 30 días, disciplinarias 30 días. Esto de disciplinaria es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque es común que se suspenda a los trabajadores por razones disciplinarias. A veces suspendemos por 10 días, a veces suspendemos por 15 días. Y si no tenemos muy en cuenta que el plazo máximo es de 30 días, vamos a terminar, en vez de romper una relación de trabajo con justa causa, la vamos a terminar dándole la posibilidad de que el trabajador, un trabajador incumplidor, a quien se lo sancionó por más de 30 días, que es un montón por razones disciplinarias, cobre una indemnización cuando termine, ¿sí? Entonces tenemos que si el empleador excede alguno de estos plazos, el trabajador se puede dar por despedido. 30 días falta o disminución de trabajo no imputada al empleador, 30 días para sanciones disciplinarias, 75 para fuerza mayor, en conjunto no más de 90. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Si el trabajador guarda silencio ante este exceso de tiempo, no pasa nada, zafó el empleador. Si no guarda silencio, se puede dar por injuriado y por romper el vínculo laboral. ¿Cuáles son los salarios que se tienen que dar en este periodo de suspensión? Si el empleador, al efectuar la suspensión, no cumplimentó con los requisitos establecidos por el artículo 218, ¿cuáles eran los requisitos? Eran 3, y lo repetí 5 veces. De que tenga plazo, de que tenga justa causa y que sea por escrito. Muy bien, perfecto, vamos, vamos. Si no se cumplen con esos requisitos, tiene que pagar el salario, salvo que el trabajador hubiese decidido romper el vínculo, que también lo puede romper, y lo mismo tiene derecho a percibir los salarios, ¿sí? ¿Cuál es la forma de ejercer este derecho de que no se cumplió con algunos requisitos? Es la impugnación de las sanciones, ¿sí? En la de falta o disminución de trabajo, sí, es una causal muy específica y que siempre fue establecida, sí, siempre fue valorada de manera extremadamente restrictiva por parte de los tribunales. ¿Por qué? Porque, a ver, yo le hago una pregunta a ustedes, a ver si vamos con el mismo razonamiento. Nosotros dijimos, en todo lo que venimos hablando, que el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición de un empleador a cambio de una remuneración. Dijimos que la fuerza de trabajo que pone el trabajador vale menos de lo que le paga, porque a su vez es ajeno a los riesgos, pero ajeno a las ganancias también. Entonces, ¿cómo puede ser que hablemos de causales económicas? ¿Cómo tendríamos que interpretar estas causales económicas? ¿Qué opinan ustedes? Si no, nos estamos contradiciendo, ¿no? Si nosotros decimos que el trabajador es ajeno al riesgo empresario, ¿sí? Es ajeno al riesgo empresario. Y que su salario vale menos de lo que vale su trabajo, si no, no existiría plusvalía y no existiría capital, ¿sí?
por cuestiones económicas. ¿Dónde está al empleador? Es decir, tienen que ser causales absolutamente extraordinarias, que no sean imputables y que no haya podido estar dentro de las previsiones de un buen empleador. Por eso los jueces habitualmente tienen una interpretación muy restrictiva sobre este tema. A su vez, la ley 24013 establece que previo a notificar una suspensión por razones de fuerza mayor o causales económicas que afecten a más del 15% de las empresas de menos de 400 trabajadores, a más del 10% de las empresas entre 400 y 1000 y a más del 5% de las empresas de más de 1000, tienen que hacer sí o sí lo que se llama el procedimiento preventivo de crisis de las empresas. Ese procedimiento preventivo de crisis de las empresas se hace en instancias administrativas, se hace en el Ministerio de Trabajo de la provincia y tiene que tener una resolución fundada por autoridad administrativa que autorice esas suspensiones, ¿sí? Salvo que vayamos por el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que ustedes tienen que entender es que estas causales son causales muy específicas y que la valoración de estas causales, ¿sí?, son muy estrictas por parte de los tribunales. Porque si no fuesen tan estrictas por parte de los tribunales, estaríamos borrando con el codo lo que escribimos con las manos. Es decir, el trabajador no sería ajeno a los vaivenes económicos o al riesgo empresario. El trabajador es ajeno al riesgo empresario como no distribuye ganancias o no pacta su salario en razón de las ganancias de las empresas, tampoco participa de las pérdidas. Entonces, para que el empleador pueda invocar como causal de suspensión del contrato de trabajo falta o disminución de trabajo, no tiene que ser imputable a su malograr como empresario, y además la valoración de esto tiene que ser muy específica. ¿Cuál es el orden? Tiene que ser por una cuestión de antigüedad y también de carga de familias. La ley siempre establece lo mismo. Para suspender, se suspende del menos antiguo al más antiguo y dentro de los que tienen la misma antigüedad, los que no tienen carga de familia, y primero a los que tienen carga de familia. Justamente estamos hablando de esto, que se debe interpretar, digamos, y se tiene que interpretar que no se puede suspender a los trabajadores que están excluidos transitoriamente, como los que gozan de una enfermedad inculpable, las licencias por maternidad o los delegados gremiales. Y ya con esto damos por finalizada la clase. ¿Qué dice el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo? Que estamos hablando de una de las figuras más utilizadas en el marco de la pandemia. El artículo 223 bis dice, ¿por qué? A ver, ¿les quedó claro esto? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? A mí ya me surgió una pregunta para hacerme a mí mismo. A ver, doctor. A mí ya me surgió una duda que no les dije. A ver si me siguieron. Hay algo que no les dije, que se me pasó a decirlo. Y me acabo de dar cuenta, por eso me lo preguntaría a mí mismo. ¿Cuáles son las causales que dijimos? Dijimos que tenían que tener justa causa, ¿cierto? Y que tenían que estar establecidas por la ley. ¿Cuáles eran las causales que dijimos de la ley? Son 5. Razón disciplinaria, fuerza mayor, que no sea imputable al trabajador, la suspensión de hecho y suspensión preventiva. Y económicas, ¿sí? Falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. ¿Cuál no expliqué de estas 5? La disciplinaria, doctor. La disciplinaria la explicamos. Dijimos los plazos. Me faltó decir el plazo de caducidad. ¿Cuál no expliqué? La fuerza mayor. ¿Qué fuerza mayor? ¿Saben qué fuerza mayor? Un hecho súbito imprevisto que impide el cumplimiento de un contrato. Ejemplo, la pandemia. Es una fuerza mayor. Otro ejemplo de fuerza mayor.
Ejemplo, fuerza mayor. Se cierran las importaciones de las autopartes y las empresas. Cerramos las exportaciones de carne, fuerza mayor. Claro. Que se cerraron, de hecho, exactamente. Un terremoto, eso es fuerza mayor. ¿Sí? Una inundación. Una inundación, una pandemia, eso es fuerza mayor. ¿Sí? Claramente una fuerza mayor no es imputable ni al empleador ni al trabajador. ¿Sí? Entonces, en ese caso, estamos hablando de, por eso el plazo, si ustedes se acuerdan, el plazo es de 75 días. Que lo mismo, hoy en día por la pandemia están suspendidos esos plazos en Argentina. ¿Sí? Pero eso es fuerza mayor. Frente a esa fuerza mayor debidamente acreditada, que generalmente la fuerza mayor es muy fácil de probar, porque es un hecho como este. No sé, hubo un terremoto, se cayó la empresa, hubo una inundación, como la que yo, la última gran inundación que me acuerdo fue la de Santa Fe, de haber visto el estadio de año 2004, creo 2005. No sé si algún de ustedes era muy chico. Que a lo que le gusta el fútbol, no sé si se acuerdan, el arco de la cancha tapada de agua. Otra causal de fuerza mayor, impiden las exportaciones de carne. Y mi frigorífico lo único que hace es exportar carne. ¿Qué tengo que hacer? Suspender a mi personal si no tengo a quién venderle. ¿Sí? Esos son causales de fuerza mayor. No son imputables y son de muy fácil probanza. La falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, esas son mucho más difíciles de probar, y tienen que tener interpretación restrictiva. Las sanciones disciplinarias son las que se imponen por el poder, por justamente la subordinación jurídica y el poder de dirección que tiene el empleador, y lo que nosotros vimos acá, que tienen que tener el plazo máximo de 30 días. Está dentro del Power, que no lo subí, ya lo voy a subir al aula virtual. La única particularidad que tiene es que cuando un trabajador quiera discutir una sanción impuesta, tiene un plazo de caducidad de 30 días corridos para discutir esa sanción. ¿Estamos? Ahora vamos al artículo 223 bis. El artículo 223 bis, que si no me equivoco fue introducido por la ley 24.700. ¿Quién tiene la ley a mano? ¿Abrieron la Infolep? Sí, profe. ¿Qué dice el 223 bis? Agregado por la ley... El artículo... 24.700. Ah, viste, le pegué. Léanlo al 223 bis, por favor. ¿Alguien puede leerlo al 223 bis? Así lo analizamos un ratito. Ahora lo leo. Dice, se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al trabajador o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación conforme a normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Solo tributará las contribuciones establecidas en las leyes 23.660 y 23.661. ¿Notan alguna diferencia con el artículo 223 bis con lo que veníamos hablando antes? ¿Que habla de una prestación no remunerativa? Exactamente. Lo que nosotros veníamos analizando hasta ahora eran que si el empleador logra determinar que las causales, que la suspensión está basada en causales de falta o disminución de trabajo no imputables a él, fuerza mayor, que son las que dependen 100%, o sea que digamos, que son las que dependen de factores externos, si se quiere, si él logra demostrar eso, no tendría que pagarle ni un centavo al trabajador. ¿Sí? La disciplinaria está claro que no, porque es una sanción que se le impone al trabajador. O sea, vos incumpliste con tus tareas, yo te sanciono, te suspendo, no prestas servicio, pero no te pago. El artículo 223 bis es una salida amigable a un conflicto que tenía
ribetes casi imposibles de resolver. A ver, ¿qué les quiero decir? Recién nosotros en la filmina anterior vimos que cuando uno quiere suspender al más del 15%, al más del 10% o al más del 5%, dependiendo de la cantidad grande que sea la empresa, tenía que hacer un procedimiento preventivo de crisis. En todo procedimiento preventivo de crisis entra a jugar el gremio, se lo tienen que citar al gremio, ¿sí? Viene la empresa y dice, che, yo no puedo, yo tengo que suspender al 30% de mi personal porque, bueno, causal de falta o disminución de trabajo no imputable a mí. En trabajo del gremio dice, no, pues no tenés la causal. Y eran discusiones eternas de largas, que no llegaban a ningún lugar y que se entrampaban, porque imagínense lo costoso que es para un gremio decirle, listo, sí, está bien, ¿sabes qué? Suspendé y no le pagué nada a mis trabajadores. Se lo comían vivo a los representantes gremiales. Entonces, el 223 bis es una salida en el cual el Estado cedió su parte, ¿sí? Cedió su parte y dijo, está bien, las partes pueden pactar individual o colectivamente una suspensión de las tareas a cambio de una remuneración. Perdón, me equivoqué, a cambio de una retribución no remunerativa. ¿Sí? Ese fue el famoso acuerdo CGT-UIA que salió en julio del año pasado y que después fueron adhiriendo a los distintos gremios. ¿Se acuerdan? En plena pandemia que se juntó la CGT, la UIA y dijo, nosotros acordamos colectivamente que se suspendan a los trabajadores el tiempo que quieran porque están suspendidos los plazos por el decreto 529 del 2020, pero se le debe pagar a los trabajadores una asignación no remunerativa equivalente al ¿cuánto por ciento? ¿Se acuerdan? Al 75% del sueldo bruto. Perdón, del neto. ¿Sí? Cuando el año pasado estábamos en plena pandemia, la CGT y la UIA dijeron esto. El Estado te pagaba por el ATP el 50% del sueldo y las empresas tenían que cubrir solo el 25% de su sueldo. Esto fue el famoso artículo 223 bis. Fuera de la pandemia, ¿qué significa? Mi empresa, por ejemplo, vamos al ejemplo actual de hoy. Tengo suspendidas las exportaciones de carne, ¿sí? Y mi frigorífico solo exporta carne. ¿Qué hago? Pacto colectivamente con el sindicato y digo, che, suspendamos el 50% del personal y te pago el 75% de la remuneración, el 50% de la remuneración hasta que yo logre acomodarme, ¿sí? Para poder vender en el mercado interno. ¿Estamos de acuerdo? Listo, estamos de acuerdo. ¿Lo firman colectivamente? Lo firma la empresa. ¿Lo firma el gremio? ¿Sí? Y el trabajador cobra el 50% de su salario, no remunerativo. Solo tributa para la ley 23.989, ¿es? ¿Qué ley es esa? La de obras sociales. Solo tributa obra social. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Les quedó claro la diferencia? Sí, profe. ¿Preguntas, consultas, no? Terminamos entonces. 214, servicio militar, que ya lo explicó el doctor Bianchedi. 215, cargos electivos. 217, fuero gremial. Son suspensiones que computan antigüedad en todos los casos. ¿Sí? No revisten mayor complejidad. Servicio militar, si hacemos servicio militar, se suspende el efecto del contrato de trabajo y el optativo también. No se me dio en la práctica, habría que verlo. Cargos electivos, el trabajador que trabaja en mi empresa es electo concejal, diputado, lo que sea, se suspende mientras ejerce su cargo electivo. Fuero sindical, exactamente lo mismo. Si es electo miembro de comisión directiva y deja de prestar servicio en mi empresa, se suspenden los efectos y se computa la antigüedad. ¿Consultas? ¿Preguntas? Bien.
Hagamos un paréntesis, José, Sí. yo quería recomendar, este lunes tenemos el recuperatorio del parcial, por lo tanto no va a haber cuestionario en la plataforma, porque vamos a dejar ese día para que los que tengan que recuperar, recuperen, y después ya vemos con qué actividad vamos a compensar esta unidad para que ustedes vayan fijando todas las normas y el marco teórico que acaban de dar José y que dio en la clase anterior el doctor Bianchetti. Así que vos subís ahora Ahora lo subo al Power. Ahora lo subo. Por lo pronto, entonces, no van a tener nada para este fin de semana, más que los que recuperan de repasar y estudiar para el lunes, ¿no? El lunes a las 16 es el recuperatorio de la facultad. Consultas, preguntas de esto, de otras cosas, aprovechen, ¿no? Que tenemos un ratito. No, hoy está como medio apagado, ¿no? Definitivamente es muy viernes. Hoy muy bien. Sí. Es muy viernes. Así que bueno, nos vemos el lunes a los que recuperan. Sí, y y a el los que resto no, en la clase de la clase que viene. próximo a las 19 horas. Que tengan Adiós. buenas tardes. Buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chao, Nancy, hasta luego. Hasta luego. Buen fin de. Hasta luego, Fernanda.